Se entiende por laringitis aguda que el proceso infeccioso catarral de la mucosa laringea que puede cursar de modo aislado o, por el contrario, siendo parte de las manifestaciones propias de un catarro común que afecta al resto de las vías respiratorias superiores. En líneas generales, cabe decir que en el adulto las regiones que con mayor frecuencia se afectan son la supraglótica y glótica de la laringe, contrario a lo que pasa en el niño, donde la región subglótica es la que con mayor frecuencia y gravedad se afecta. Los síntomas que podemos encontrar en una laringitis aguda son la difonía, con sensación de sequedad laringea, las parestesias, el prurito laringio que produce tos irritativa, que en primer periodo es seca, no productiva, para posteriormente convertirse en productiva. También es bastante frecuente la presencia de odinofagia de intensidad variable, que es debida a la inflamación del vestíbulo laringio que participa en la deglución. En cuanto a la sintomatología general, en la fase vírica catarral suele ser discreta, en forma de malestar general, mialgias y artralgias generalizadas. Ocasionalmente puede haber febrícula de corta duración. Y esta sintomatología suele desaparecer de modo espontáneo y progresivo en lisis, transcurridos 8 a 10 días. La etiología de la laringitis aguda es bastante variable. Entre las causas infecciosas, los factores vinculados pueden ser víricos, donde rinovirus y adenovirus son más frecuentes en la infancia, el virus influenza y preinfluenza son más frecuentes en la adultez. Entre los factores bacterianos están el estreptococo, estafilococo, neumococo, hemófilos, que es uno de los más frecuentes, y pseudomonas. Y entre los factores fúngicos encontramos a Candida y Aspergillus. Entre las causas alérgicas encontramos a los alimentos, picadoras, pólenes. De la medicamentosa está el tratamiento con antivitamina K. De causa térmica cáustica puede ser humo, ácidos volátiles, reflujo gastroesofágico. Entre las causas mecánicas están el esfuerzo vocal en profesionales de la voz, el latigazo cervical y cuerpos extraños. Entre las causas autoinmunitarias está la artritis reumatoide con afectación cricoaritenoidea, el pénfigo, el síndrome de Stevens-Johnson. Y entre las causas climáticas pueden ser bajas temperaturas y atmósferas húmedas. De los factores mencionados en la diapositiva anterior hay que señalar otros que también tienen un carácter predisponente y favorecedor de la aparición de las laringitis. Por ejemplo, el factor bioclimático, donde se ve que las laringitis aparecen de forma más frecuente en los periodos del año con bajas temperaturas y atmósferas húmedas. También favorecen la instauración de la infección, los cambios bruscos de temperatura aérea, ya sea de frío a calor como de calor a frío. También están los procesos sépticos rinofaringios crónicos, que lo que hacen es mantener un estatus inflamatorio regional donde se aportan gérmenes y también se facilita su implantación en la laringe. Antes de hablar de las formas clínicas de presentación en la infancia, es importante recordar las características anatómicas peculiares de la laringe infantil, como son la colapsabilidad de la epiglotis, que también posee forma de omega, el vestíbulo laringio infantil, que es más corto, el cricoides, que tiene un diámetro interno de forma ovalada y más estrecha proporcionalmente que en el cricoides del adulto, el cartílago tiroides, que tiene un ángulo más abierto proporcionalmente que la laringe adulta, y la subglotis, que posee un diámetro que proporcionalmente es más estrecho que en el adulto en relación con el resto de la laringe y la tráquea. Y esta característica hace que 1 milímetro de edema suponga aproximadamente el 20% de disminución del diámetro subglótico total. Entonces, estas inflamaciones tienen un efecto reductor especialmente acusado en la subglotis. Empezamos con la laringitis supraglótica, epiglotitis o supraglotitis, que se trata de una infección profunda de las partes blandas de la epiglotis. Esta infección está producida más frecuentemente por el Haemophilus influenzae y se relaciona con traumatismo sobre la epiglotis. Se trata de un proceso infeccioso grave que produce gran afectación del estado general y también puede tener efectos locales bastante graves si no se atienden adecuadamente. En cuanto a la sintomatología, se caracteriza por una fase inicial de síntomas catarrales, con febrícula y una discreta odinofagia. Este síntoma adquiere un carácter progresivo, de modo que a lo largo de las siguientes horas va incrementando su intensidad hasta convertirse en una odinofagia insoportable.
Como consecuencia de esto, el paciente rechaza la deglución, entrando en una situación de afagia que produce babeo, que es bastante característico de la epiglotitis. Luego, en fase de estado, los signos y síntomas citados adquieren un carácter álgido y además se produce fiebre muy alta, con palidez del rostro, hipoxemia y tendencia al desarrollo de somnolencia en el contexto de un niño hipoactivo que adopta una posición inclinando la cabeza hacia adelante y sentada para mejorar la respiración. En la exploración clínica se debe proceder con prudencia en el momento de realizar cualquier maniobra sobre la faringe y por supuesto sobre la laringe, ya que las manipulaciones bruscas e intempestivas o violentas pueden producir un abatimiento excesivo de la base de la lengua y con ella del absceso epiglótico, de modo que colapse la luz laringea y desencadene un cuadro asfíctico. Por lo tanto, la orofaringoscopía y la fibroscopía laringea deben hacerse con extremo cuidado. ¿Cómo vamos a tratar una epiglotitis? Con oxigenoterapia, evaluar la posibilidad de una traqueotomía o una intubación, brindando tratamiento endovenoso con fluidoterapia con suero glucosalino, corticoides, que será de 1 miligramo por kilo peso y día, y antibiótico-terapia de amplio espectro. En cuanto a la laringitis gloto-subglótica o CRUP, el proceso inflamatorio se sitúa por debajo de las cuerdas vocales y el componente infeccioso generalmente no existe o cuando menos es difícil de establecer. En efecto, como se verá en la sintomatología, no hay un cuadro infeccioso. En cuanto a la experiencia clínica, se muestra con frecuencia que son niños asténicos, adenoideos, con hipertrofia del anillo linfático de Waldeyer y con labilidad neurovegetativa. En cuanto a la sintomatología y exploración, el primer síntoma y motivo por el cual se lleva al niño a la consulta a urgencias es la aparición de una disnea paroxística que se presenta en forma de una inspiración bradipneica con exterior inspiratorio. Las crisis de tos perruna, dura, son síntomas que acompañan a la disnea y que la agravan, añadiendo una sensación angustiosa al niño y a los familiares que lo atienden en su domicilio. En cuanto al tratamiento, se le brinda oxigenoterapia, reposo y asesoramiento a los padres. Asimismo, se debe realizar una valoración de gases en sangre. La necesidad de intubación o traqueotomía son absolutamente excepcionales. Por vía endovenosa se atenderá a la adecuada hidratación del niño y se suministrarán corticoides en dosis similares a las indicadas en la epiglotitis. La laringitis estridolosa es un cuadro clínico en la que tras una infección respiratoria banal hay un comienzo brusco, típicamente durante el sueño, de un estridor inspiratorio, pero sin disnea manifiesta. Lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos. Antes de mencionar las formas clínicas en el adulto, debemos recordar que la afección subglótica es menos frecuente. Aquí la inflamación tiene más bien un tropismo glótico y supraglótico, con lo que la sintomatología predominante en este caso es la disfonía. La evolución de las laringitis suelen ser más rápidas en los niños que en los adultos. Dentro de las laringitis de etiología vírica se encuentra la laringitis catarral. Esta es la forma más habitual de etiología vírica. Se suelen asociar a una afección de las vías respiratorias superiores, dando lugar a una clínica de resfriado común, donde se presenta con malestar general, fiebre, rinorrea, tos y disfonía, pero sin disnea. La mucosa laringea se encuentra eritematosa y edematosa. El tratamiento es sintomático con reposo vocal, antitérmicos, analgésicos e hidratación. La laringitis gripal, que es el segundo en este grupo, se presenta como una laringitis catarral banal, aunque en este caso existe más riesgo de afectación de la epiglotis que puede cursar con disnea y es producida por los virus de la gripe influenza tipo A y B. El tratamiento es sintomático al igual que el caso anterior. Y también se encuentra la laringitis herpética, donde el herpes simple tipo 1 y 2 son los agentes. Se trata de un caso particular de laringitis aguda que aparece fundamentalmente en inmunodeprimidos. Aquí se pueden encontrar vesículas o ulceraciones dolorosas en la mucosa laringea y el tratamiento incluirá antivirales tipo aciclovir. También
Puede ser el agente el virus de Epstein-Barr, que es el causante de la mononucleosis infecciosa, que se manifiesta habitualmente como una faringoamigdalitis pseudomembranosa con poliadenopatías y ocasionalmente puede afectar a la laringe, en la que también se pueden hallar las típicas falsas membranas e incluso áreas necrosantes. El tratamiento en este caso es completamente sintomático con antitérmicos y reposo. La forma más grave de laringitis aguda en el adulto es la epiglotitis del adulto, que también se denomina laringitis supraglótica vestibular, ya que es una infección que afecta a las distintas partes que conforman dicha área, que son la epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos, las cuerdas vocales falsas y las aritenoides. El microorganismo causal más frecuente encontrado es el Haemophilus influenzae tipo B, seguido por el neumococo y el estreptococo beta hemolítico, pero también han sido aislados ciertos virus como el herpes simple tipo 1 y 2. En cuanto a la clínica, esta es diferente a la del niño, puesto que en el adulto el inicio de los síntomas es menos agudo y la patología es precedida habitualmente por una infección de las vías aéreas superiores. Se manifiesta por la aparición en el contexto de un cuadro de fiebre y malestar general, de odinoidisfagia poca intensidad que aumenta de forma brusca hasta presentar imposibilidad para deglutir las propias secreciones, voz apagada y estridor inspiratorio. La disnea inspiratoria no se presenta en todos los casos, pero en caso de presentarse representa un cuadro grave. El tratamiento es antibiótico. También se suele asociar, sobre todo si existe un edema importante, a un tratamiento con corticoides intravenoso y un aerosol. En caso de supuración, la corticoterapia es más discutida. Los factores de riesgo de las laringitis fúngicas son la inmunosupresión, la diabetes mellitus, el alcoholismo y la corticoterapia prolongada. Los agentes que podemos encontrar son a Candida, Aspergillus, Histoplasma. En el caso de la laringitis candidiásica, los que con mayor frecuencia se encuentran como agentes son Candida albicans y Candida tropicales. En la laringe se observa un exudado blanquecino y friable, sobre todo en las cuerdas vocales que se despegan con facilidad. La infección puede extenderse a regiones anatómicas cercanas como esófago o el resto de las vías aéreas superiores. Algunos estados como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o tratamientos quimioterápicos favorecen cuadros invasivos asociados. El paciente puede presentar disfonía, disfagia e incluso disnea. El pronóstico vital puede verse alterado por riesgo de septicemia, obstrucción laringea o sangrado. El tratamiento, además de controlar los factores de riesgo, debe incluir antifúngicos orales por un mínimo de 10 días, como son el fluconazol, el itraconazol o el voriconazol. En el caso de la laringitis por Aspergillus, las especies que más comúnmente ocasionan la aspergilosis son Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. El grado de invasión dependerá de la inmunocompetencia del paciente. La laringe puede comprometerse como consecuencia de sinusitis, enfermedad de las vías respiratorias bajas o por diseminación hematógena. El microorganismo tiende a causar necrosis tisular y el diagnóstico definitivo se efectúa identificando el organismo en los especímenes de biopsia. El tratamiento se realiza con anfotericina B. En el caso de la laringitis por histoplasma, este puede afectar la laringe produciendo tumoraciones submucosas y exofíticas que se ulceran siendo muy dolorosas. La epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos y las cuerdas vocales verdaderas y falsas se afectan con mucha frecuencia. El diagnóstico se hace mediante la identificación del organismo en la biopsia o extendidos. Las pruebas cutáneas no son fiables. Y el tratamiento generalmente es con ketoconazol oral. La tuberculosis es la enfermedad granulomatosa que con mayor frecuencia afecta a la laringe. Esta se produce en general por diseminación broncogénica a través del esputo infectado que causa contaminación directa de la mucosa laringea. Los síntomas son disfonía, odinofagia y disnea, y en los estados avanzados puede darse compromiso respiratorio. Fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso también son frecuentes. Al examen de la laringe se puede observar un edema difuso de hiperemia de la mucosa, lesiones solitarias o multinodulares granulomatosas, exofíticas, que son los tubérculos epiteloides, y
puede estar ulcerado y a veces encontrar condritis. El cultivo tisular y los extendidos ofrecen un diagnóstico definitivo. El tratamiento consiste en un curso de 3 meses de rifampicina, isoniazida y piracinamida, seguido de un curso de 9 meses o más de isoniazida y rifampicina. En la mayoría de los casos existe una respuesta del tratamiento farmacológico favorable. Y otras causas de enfermedad granulomatosa son lepra, el rinoscleroma, la granulomatosis de Benner y la sarcoidosis. El reflujo faringolaringio es el movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia la cavidad oral, la nariz, la faringe, vía aérea superior e inferior con síntomas a estos niveles. El 10% de los pacientes otorrinolaringológicos presentan síntomas relacionados al reflujo faringolaringio. Y estos síntomas son: solo un 35% de los pacientes refieren pirosis. Entre los síntomas más comunes tenemos disfonía o ronquera en el 71%, tos crónica en el 51%, globofaringio en el 47%, carraspeo en el 42% y disfagia en el 35%. El diagnóstico del reflujo faringolaringio no es tan sencillo porque no existe una prueba fácil de realizar y que sea altamente confiable. No hay criterios estandarizados para el diagnóstico y se suele encontrar pobre relación entre la sintomatología y los hallazgos endoscópicos, y la mayoría se diagnostica mediante la asociación de la clínica del paciente, los antecedentes y los hallazgos al examen físico. Se pueden realizar laringoscopías o nasofibrolaringoscopías, donde se puede constatar edema, eritema y engrosamiento de la mucosa de los cartílagos aritenoides, la región interaritenoidea y frecuentemente del tercio posterior de las cuerdas vocales verdaderas. Y en ocasiones se pueden encontrar úlceras de contacto, granulomas, nódulos vocales o pseudosulcus. También se puede utilizar una sonda de pH con sensor doble. Muchos la consideran el estándar de oro. Se considera diagnóstico si el pH es menor a 4. Actualmente se ha encontrado evidencia que aumentando el límite a pH menor a 5 se obtiene una mayor especificidad en el diagnóstico. También se pueden realizar pruebas terapéuticas. ¿Qué sería para el diagnóstico diferencial? Entonces, pacientes que no respondan a las medidas terapéuticas se deben considerar otras patologías como rinitis alérgica, rinitis no alérgica, causas pulmonares, aclaración habitual de la garganta, irritantes ambientales, temperatura y cambios climáticos o problemas emocionales. Tratamiento para el reflujo faringolaringio serían modificaciones dietarias, modificaciones de hábitos como dejar el cigarrillo, comer comidas más pequeñas y evitar grandes volúmenes de alimentos, evitar ejercicio vigoroso al menos 2 horas después de comer, evitar sobredistender el estómago con muchos líquidos, evitar el decúbito e ir a dormir al menos 3 horas después de comer, dormir con la cabeza sobreelevada. También se puede realizar farmacoterapia donde se brinda inhibidores de la bomba de protones, omeprazol de 20 a 40 miligramos una vez por día de 6 a 8 semanas, bloqueadores de histamina tipo 2, dosis única antes de acostarse, antiácidos con compuestos de calcio, magnesio o aluminio, sobre todo al comer comidas muy ácidas, agentes neuromoduladores como antidepresivos tricíclicos, pregabalina. Se debe hacer un cese parcial de los medicamentos y no de forma brusca tras las 6 a 8 semanas de tratamiento, debido a que puede haber un efecto rebote. Los pacientes que no responden a los tratamientos conductuales y médicos mencionados anteriormente a veces son tratados con cirugía de reflujo, y las recomendaciones son que su edad sea mayor a 50 años, factores de riesgo para el cáncer de cabeza y cuello, masas a nivel cervical, ronquera, disfagia o dolor dramáticos. La papilomatosis laringea recurrente es la neoplasia laringea más frecuente, ocupa más del 80% de los casos. ¿Cuál es el agente? La infección por el virus del papiloma humano, VPH, 6 y 11 más frecuentemente, se relaciona con la infección previa a través del canal del parto en niños y con el contacto orogenital en los adultos. La clínica es variable, depende del tamaño y la localización. Los papilomas pequeños ubicados en cuerdas vocales pueden producir ronquera y disfonía. Las formas más agresivas pueden producir exterior bifásico, disnea, dificultad respiratoria.
En los jóvenes y niños la afectación suele ser más difusa. En adultos suele presentarse más comúnmente como lesiones solitarias. La exploración se puede hacer con laringoscopía o con nasofibrolaringoscopía, donde se puede ver una lesión vegetante rojiza, similar a racimo de uvas o coliflor. La localización más frecuente suele ser en el tercio anterior de las cuerdas vocales, en las bandas ventriculares y en la epiglotis. El tratamiento de la papilomatosis laringea recurrente, la exéresis quirúrgica, microcirugía laringea, se puede hacer con láser de CO2, que es el procedimiento ideal, también con la crioterapia y con el uso del microdebridador. Un 20% de los pacientes necesitan tratamiento adyuvante, sobre todo aquellos con más de 4 intervenciones al año, enfermedad difusa, crecimiento rápido de la lesión con compromiso de la vía aérea. Como tratamiento médico se pueden usar retinoides para las formas graves. También está la opción de autovacunas preparadas a partir de papilomas propios del paciente, metotrexate y antimetabolitos, antivirales como aciclovir, ribavirina y en estudio el cidofovir, el interferón alfa N1, que es uno de los que ha dado resultados más prometedores, pero se debe tener cuidado con la función hepática. Indol 3-carbinol anula el efecto proliferativo de los estrógenos sobre cultivos celulares laringeos y se ha demostrado su eficacia en los estudios experimentales. Para la prevención es importante realizar la vacunación contra el HPV. Muy buenas, soy el doctor Sergio Núñez y ahora vamos a hablar del tejido de granulación polipoide. Esta es la tumoración benigna de origen vascular más frecuente de la laringe. Son capilares con disposición radial sobre una superficie estromal, estrechamente relacionada a traumatismos sobre la mucosa laringea, como la intubación prolongada, traumatismos penetrantes y también en respuesta a una irritación crónica, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a la clínica y la intensidad de los síntomas, estos varían dependiendo del tamaño y la localización de las lesiones. Hay grados variables de disfonía, tos seca, carraspeo y sensación de cuerpo extraño en la garganta. En casos más severos puede incluso presentarse como disnea y dificultad respiratoria. Suelen ser lesiones únicas, rojizas, unilaterales y localizadas en las cuerdas vocales. La cara interna del aritenoides es una zona sobre todo que está muy expuesto a estas lesiones, debido a que la capa mucosa sobre el pericondio del cartílago solo existe una de estas, con lo cual una lesión de estas escasas capas deja al descubierto el cartílago, y así el cuerpo reacciona formando un tejido de granulación para recubrir la zona traumatizada, formando el tejido de granulación. El tratamiento depende de la sintomatología. Se puede optar por un tratamiento conservador si los síntomas no son muy marcados y si las lesiones son pequeñas. Reposo bucal, fonoterapia, retirar cualquier factor irritante sobre la laringe, corticoides y tratamiento antirreflujo. Si no responden o empeoran la sintomatología, se realiza la exéresis quirúrgica por microcirugía laringea. A continuación tenemos los hemangiomas laringeos. Son tumores vasculares poco frecuentes. Hay una malformación venosa que se caracteriza por formar ovillos de vasos de pared delgada, a veces dilatados, sobre una superficie estromal. Pueden ser congénitos, también denominados pediátricos, o los hemangiomas cavernosos del adulto. El congénito pediátrico se ve sobre todo en niños menores de 6 meses con estridor inspiratorio o bifásico. En los adultos se lo caracteriza más en varones entre 40 y 50 años. Se presenta con disfonía o ronquera de meses de evolución. Pueden estar presentes molestias faringeas específicas, odinofagia, disfagia o tos seca. La hemorragia es muy poco frecuente.
En cuanto a los hallazgos en la exploración en los niños, la lesión está más en el nivel de la subglotis. Es una masa mucosa de un color azulado comprensible a la palpación que se contrae con la infiltración de adrenalina. En cambio, en los adultos la lesión está más en la supraglotis o glotis. También son azuladas, redondeadas, polipoideas o pediculadas, sin aspecto vascular claramente definido. En cuanto al diagnóstico, lo fundamental es la exploración física. Pueden utilizarse técnicas complementarias como tomografía con contraste y angiografía para determinar la vascularización tumoral. El tratamiento en pacientes pediátricos suele ser conservador, controles periódicos, ya que las lesiones tienden a involucionar al cabo de 2 años. Está indicando el uso de propanolol por vía oral, inicialmente 0,5 miligramos kilo peso día hasta llegar a los 2 miligramos kilo peso día, acompañado de corticoterapia, 1 miligramo kilo peso día dividido en 2 dosis. El tratamiento se extiende, depende de la evolución clínica de las lesiones. Si no hay mejoría o empeora, lo ideal es la exéresis quirúrgica con láser SO2. En cambio, en los adultos, en los pacientes muy sintomáticos, se opta por la exéresis quirúrgica. El interferón alfa y la vincristina se han utilizado con buena respuesta, pero con múltiples efectos colaterales, por lo que se consideran opciones de segunda o tercera línea. Luego tenemos los rhabdomyomas. Se originan a partir del músculo estriado. Estos tumores son más frecuentes a nivel del tejido cardíaco, pero a nivel de los extracardíacos son más comunes en la faringe y laringe. Son de crecimiento lento, de larga evolución y suelen presentarse como disfagias inespecíficas, disnea y sensación de cuerpo extraño. Hay dos tipos: fetal, que a nivel histológico tiene células musculares inmaduras y se ve más en pacientes adultos jóvenes, y el tipo del adulto con células de músculo estriado bien diferenciadas en mayores de 40 años. En la exploración en la nasofibroscopía se constatan lesiones de color rojizo grisáceo, lobulillada y blanda a la palpación. El tratamiento es la exéresis completa de la lesión con preservación de los tejidos circundantes. Hay recidivas en 1/3 de los casos hasta 35 años después de la intervención. Generalmente se relacionan a resección incompleta del tumor. Por eso se solicita seguimiento de los pacientes a largo plazo. A continuación hablaremos de los lipomas. Son tumores muy raros. Hay menos de 90 casos en la literatura. Solo representan el 0,6% de los tumores de la laringe. En cuanto a la clínica, son 5 veces más frecuentes en varones que en mujeres, entre la quinta y sexta décadas de vida. Crecen lentamente y la sintomatología depende de las estructuras afectadas. Hay molestias faringias inespecíficas, sensación de cuerpo extraño, disfagia, disfonía. Pueden desarrollarse en el contexto de una enfermedad de Lanus-Bounsey, como la linfomatosis difusa, entrañando en estos casos un riesgo de disnea importante. En cuanto a la exploración, se caracteriza por lesiones subepiteliales pediculadas de forma ovalada o esférica, de una coloración amarillenta grisácea, blanda, y se encuentran sobre todo en el repliegue ariepiglótico y el espacio preepiglótico. El tratamiento es la exéresis quirúrgica, que también es diagnóstica y se realiza mediante microcirugía laringea. Las recidivas son muy escasas. Los tumores glandulares se desarrollan a partir de las glándulas que están dispersas en la superficie laringea. Son muy poco frecuentes y entre ellos el más común es el adenoma pleomorfo. Es más frecuente en la quinta década de vida en mujeres. Crecen lentamente y se presentan con disnea y disfonía de larga evolución. Se observan como una tumoración, su mucosa lisa y ovoide, sobre todo en el vestíbulo laringio o en la banda ventricular, y es de consistencia dura. El tratamiento es la exéresis quirúrgica.
Condromas. Estos son tumores desarrollados generalmente a expensas del pericondrio del cartílago cricoides. Se cree que procesos inflamatorios podrían ocasionar la metaplasia del tejido afectado y su osificación al activar células pluripotenciales. En cuanto a la clínica, es más frecuente en varones hacia la sexta década de vida. Suelen causar con disfonía, disnea, y la disnea suele ser un síntoma de malignización. En cuanto a la exploración y diagnóstico, suele afectarse la articulación ariteno-cricoidea. Es un tumor submucoso recubierto por una mucosa de aspecto normal. La tomografía permite sospechar el diagnóstico, porque suelen presentar calcificaciones en su interior. La única forma de distinguir un condroma de un condrosarcoma es mediante la anatomía patológica, ya que son muy similares. El tratamiento del condroma es la exéresis quirúrgica. Los condromas y condrosarcomas de bajo grado, sobre todo, son difíciles de distinguir incluso en la histología. Estos últimos crecen lentamente y no suelen dar metástasis. El condrosarcoma tiene tendencia a la recidiva, por lo que después de su exéresis debe tener un seguimiento clínico largo. La laringectomía total, o LT, se realiza en tumores que abarcan más de la mitad del anillo cricoideo, por riesgo de colapso de la vía aérea y por las recidivas tumorales frecuentes. La radioterapia se realiza en tumores irresecables o con márgenes positivos, después de la cirugía. Luego tenemos al tumor de células granulares. Son tumores de origen neural. También se conocen como tumor de Abrikosov. Es un schwannoma formado por células con citoplasma abundante, granuloso y eosinófilo. En cuanto a la clínica, es más frecuente en mujeres entre la tercera y sexta década de vida. Suelen presentarse con ronquera, estridor y hemoptisis. En ocasiones pueden ser asintomáticas. En la exploración se localizan sobre todo en el tercio posterior de la cuerda vocal y en los aritenoides. Su tamaño es pequeño y está recubierto de una mucosa de aspecto normal. Es de consistencia firme y coloración blanco-amarillenta con contornos lisos. El tratamiento es la exéresis quirúrgica, debido a que estos pueden asociarse con un carcinoma epidermoide laríngeo. Hay un riesgo de recidiva, por lo cual debe hacerse un seguimiento de estos pacientes después de la cirugía a largo plazo. Los pólipos son pseudotumores benignos, que en realidad el término pseudotumor indica que no es el resultado de un proceso de proliferación celular, sino de un proceso inflamatorio. Son por lo general unilaterales y se localizan en el borde libre del tercio medio de la cuerda vocal, como pueden ver en la imagen. Tenemos que se producen habitualmente por abuso vocal y mal uso vocal, también por factores irritantes como el tabaco y también en la meningitis crónica. Vemos que no hay un claro predominio sexual y son más frecuentes entre la tercera y quinta década de la vida. Según algunos autores, constituyen la tumoración benigna más frecuente de la cuerda vocal en adultos, y es importante destacar el carácter recidivante de esta lesión a pesar del tratamiento adecuado en el caso de persistir el uso vocal y los factores irritantes externos. Tenemos que con respecto a la clínica se manifiesta por una disfonía progresiva con episodios súbitos de afonía. Tenemos que al principio el paciente puede atribuir la disfonía a una laringitis viral pasajera, pero esto se cronifica con fases alternantes de mejoría y agravación y sin que en ningún momento la voz vuelva a ser normal. Además, se puede apreciar un escape aéreo de la voz, denominado voz soplada o voz bitonal, y en algunos casos los pacientes refieren también sensación de cuerpo extraño en la laringe.
tenemos que la anamnesis puede poner de manifiesto la realización de importantes esfuerzos glóticos del paciente. Continuando con los pólipos, tenemos que el diagnóstico, además de la clínica, se realiza mediante la observación de estas lesiones con obviamente una laringoscopia indirecta, o también se puede usar un nasofibrolaringoscopio. Sabemos que se observan lesiones que se pueden ser descritas como angiomatosas de color rojo, fibroso de color blanco o edematosos, y se pueden clasificar también según la fórmula su pedícula en secelis, que son los más frecuentes, o pedunculados. Tenemos que también se pueden ver en la cuerda contralateral con frecuencia lesiones por contacto. Con respecto al tratamiento de estas lesiones, es de elección la cirugía, una microcirugía laringea, que consiste en la escisión completa de la lesión, y al mismo tiempo quirúrgico se revisa también la cuerda bucal contralateral. Tenemos que no se puede conservar la mucosa porque se encuentra atrófica, y la intervención se realiza bajo anestesia general en paciente intubado. Se coloca un laringoscopio rígido autoestático y luego se procede a la prensión con una micropinza de la lesión. Se tira el pólipo hacia la línea media y seguidamente, con ayuda de una microtijera, se realiza un corte a ras de la cuerda, cuidando en todo momento de no producir ningún daño en estructuras más profundas como espacio de Reinke o ligamento vocal. Tenemos que esta cirugía puede recorrer solo un día de ingreso, o en algunos casos incluso puede ir de alta el mismo día de la cirugía, y al ser dado de alta, el único tratamiento que debe ser indicado es el reposo total de la voz durante al menos 4 días. Vemos que es importante también la reeducación bucal luego de la cirugía, debido a remitir al paciente a una evaluación logopédica o vocal. Tenemos que esto presenta resultados satisfactorios. Continuando con lesiones benignas de la laringe, tenemos los nódulos, que son engrosamientos localizados en la mucosa, que pueden ser grisáceos o rosados y se sitúan en el borde libre de la cuerda vocal, en la unión entre el tercio anterior y el tercio medio. Tenemos que son lesiones que se originan como respuesta al estrés crónico producido por la fricción excesiva de las cuerdas, provocando en su inicio una congestión vascular que posteriormente conformará un edema y la lesión en sí. Tenemos que los factores irritantes externos no son tan importantes en la fisiopatología de la lesión. Este tipo de lesiones aparecen como más frecuentes en mujeres, debido a que las cuerdas vocales son más cortas que en el varón y ondulan con más frecuencia por la voz aguda. Aparecen entre la segunda y quinta década de la vida, y se ha observado que también pueden incidir con relativa frecuencia en la infancia, principalmente en los varones. Vemos que se ha documentado que entre un 37 y 78% de las disfonías infantiles son atribuibles a los nódulos vocales y tienen un patrón profesional claramente marcado, puesto que de hecho constituye una enfermedad profesional, porque son habituales profesores, cantantes profesionales, oradores y parecidos. Tenemos que con respecto a la clínica, los pacientes con nódulos vocales refieren una disfonía de larga evolución que va agravándose progresivamente. Además, se produce una alteración de la voz cantada y sobre todo la pérdida de los agudos. A su vez, se percibe la frecuente valoración negativa de la voz por parte del paciente. Refiere que el pasón que su voz es desagradable y que no le gusta escucharse, y debido a su carácter profesional, los profesores afectados mejoran durante el fin de semana
puesto que en este intervalo de tiempo no esfuerzan sus cuerdas vocales, mientras que los grandes conversadores, por el contrario, presentan mayor disfonía los lunes. Tenemos que el diagnóstico se obtiene por la clínica y por la visualización directa de las lesiones. Para ello se puede utilizar la laringoscopía indirecta o la nasofaringolaringoscopía, y también es de utilidad como técnica de diagnóstico la videoestroboscopía, a través de la cual se puede observar un engrosamiento bilateral en la unión de los tercios anterior y medio, y puede dar una imagen característica en reloj de arena. Con respecto al tratamiento de los nódulos, tenemos que los pacientes pediátricos inicialmente deben ser conservador mediante normas y medidas de higiene vocal y resultados aleatorios, ya que no podemos nos podemos encontrar con remisiones completas, así como también con fracasos terapéuticos. En niños mayores se puede utilizar la rehabilitación logopédica o vocal con resultados también variables. Tenemos que la fonocirugía solo podemos utilizar luego del fracaso de las medidas higiénico-vocales y no se recomienda realizarla antes de la pubertad. Tenemos que los pacientes adultos profesionales en estadios iniciales de la lesión, dependiendo de la implicación del paciente, pueden ser suficientes con un reposo vocal relativo durante 10 a 15 días, hablando poco, despacio y a poder ser en ambientes no ruidosos. Si esto no es suficiente, no puede ser cumplido por la actividad profesional del paciente, se recomienda la rehabilitación logopédica para mejorar la técnica vocal y el control de los ejercicios respiratorios. Tenemos que los resultados de la rehabilitación en adultos son satisfactorios, ya que se pueden llegar a la eliminación completa de la lesión al modificar el mecanismo causal de la misma. Tenemos que si fracasa la rehabilitación, podemos recurrir a la eliminación quirúrgica de la lesión, como en el caso de los pólipos vocales era la decisión de los nódulos bajo visión directa con un microscopio óptico y con ayuda de micropinzas y microtijeras. Tenemos que luego el acto quirúrgico del paciente debe permanecer en reposo, o sea, un reposo vocal absoluto durante al menos 4 días posterior a la intervención, y es recomendable obviamente también recurrir a la rehabilitación logopédica posterior a la cirugía. El edema de Reinke es la transformación edematosa del espacio de Reinke de las cuerdas vocales y está localizado entre el epitelio y el ligamento vocal. Tenemos que deforma la cara superior y el borde libre de la cuerda vocal y se caracteriza por una acumulación de líquido en el cuerdo vocal organizado por la formación de conexiones fibrosas, provocándose una lesión característica edematosa o pseudopolipoidea. Tenemos que habitualmente es bilateral en el 60-85% de los casos, y los agentes etiológicos más frecuentes son el abuso vocal y en gran medida el tabaquismo. Tenemos que se han descrito otros agentes que pueden facilitar dicha bilateralidad, como es el etilismo, el reflujo y el hipotiroidismo. En el contexto de una infiltración mixedematosa, tenemos que es un proceso patológico que afecta más entre la cuarta y sexta década de la vida, afectando más al sexo femenino y es infrecuente en la edad pediátrica. Con respecto a la clínica del edema de Reinke, tenemos que el edema crónico de las cuerdas vocales evoluciona de forma progresiva e insidiosa, traduciéndose de año en año por una disminución de la eficiencia vocal a la que se suele adaptar bien el paciente. Poco a poco se reduce la potencia de la voz, el timbre pierde su mordiente y se amortigua. Posteriormente presenta periodos de ronquera intermitente
y cierta fatiga en fonaciones prolongadas, y en fases posteriores pierde su registro agudo, no puede cantar, y si se trata de una mujer puede llegar a un momento en donde pierde completamente las características típicas de la voz femenina, adquiriendo unas cualidades más masculinas. Tenemos que la disnea es infrecuente, ya que el edema no tiene la consistencia necesaria para obliterar la luz glótica. El diagnóstico se obtiene por la clínica de la endoscopía, mediante la laringoscopía indirecta o nasofibrolaringoscopía, donde apreciamos las cuerdas vocales engrosadas y ocupadas por un tejido de consistencia blanda, gelatinosa, que cae a modo de faldón. Y también es útil la videoestroboscopía, donde se puede observar una gran movilidad de las cuerdas vocales durante la fonación con un buen cierre glótico. Con respecto al tratamiento de estas lesiones, tenemos que en primer lugar se deben corregir los factores que han producido esta lesión, es decir, eliminar el tabaco y el alcohol e incidir en las medidas de higiene vocal. Si con estas medidas no se obtiene una mejoría adecuada, se puede realizar una corrección quirúrgica de la lesión. La técnica de elección es la cordotomía, bajo anestesia general, bajo visión por un microscopio óptico. Se realiza una sección paralela al borde de la cuerda vocal con el microbisturí o una microtijera, y acto seguido, con la ayuda de una micropinza de cucharilla, se tira la mucosa hacia la línea media, despejando de esta manera el espacio de Reinke y aspirando su contenido. Tenemos que generalmente la mucosa de recubrimiento es de aspecto normal. Lo que hay que hacer es resecar el core sobrante para que quede tan solo mucosa que recubra el defecto creado por el microbisturí. Tenemos que el empleo de colas biológicas puede ayudar a la cicatrización de la incisión, y en caso de edema de Reinke bilateral es importante no dañar la comisura anterior para no crear sinequias. Tenemos que tras la cirugía la voz se recupera, la voz recupera su tono y la mejoría es notoria. El periodo de recuperación es más largo que en los casos anteriores y se necesita hasta 4 semanas para obtener los resultados deseados. Es recomendable la rehabilitación logopédica o vocal tras la fonocirugía para evitar recidivas. Continuando con las lesiones benignas de la laringe, tenemos los quistes mucosos, que son una tumefacción que aparece como resultado de la acumulación de una secreción mucoide. Tenemos que pueden ser supraglóticos, glóticos o subglóticos y suelen ser unilaterales. Los puestos pueden ser también estar relacionados a otras lesiones vocales como los pólipos, los nódulos o las hendiduras. Y tenemos que a su vez los quistes glóticos se pueden clasificar en quistes de retención mucosa o ductales y en quistes epidermoides. Los quistes mucosos son mayoritariamente adquiridos. Se producen por la obstrucción de las glándulas mucosas del epitelio de la cuerda vocal debido a su abuso vocal o un proceso inflamatorio secundario o factores irritantes externos o internos. Son quistes verdaderos por una pared formada por epitelio glandular y un contenido amarillo blando de consistencia mucosa. Y con respecto a los quistes epidérmicos, son de etiología congénita, en su mayoría también verdaderos, poseen una pared formada por un epitelio pluriestratificado, queratinizado y un contenido compuesto por cristales de colesterol y productos de descamación. Y tenemos que ambos tipos de quistes suelen ser unilaterales. Los quistes mucosos aparecen entre la tercera y quinta década de la vida con discreto predominio femenino. También se han observado que pueden aparecer en la edad pediátrica.
Con respecto a la clínica, el síntoma principal es la disfonía en el 98% de los casos y existe una alteración del timbre vocal que se amortigua incluso es bitonal y se puede observar una disminución de la intensidad vocal con periodos o momentos de desorganización que corresponden a los denominados baches en la voz. Además, los pacientes refieren sensación de cuerpo extraño y fatiga vocal. La voz emitida es rasgada y soplada. Tenemos que en la exploración convencional, mediante la laringoscopía indirecta o nasofibrolaringoscopía, los quistes pueden pasar desapercibidos. Sin embargo, existen signos indirectos que revelan la existencia de esta lesión, como una inflamación localizada de la cuerda en forma de protrusión, y la videoestroboscopía facilita el diagnóstico, revelando una ausencia típica de la onda mucosa sobre la lesión durante la fonación. Tenemos que el tratamiento consiste en las medidas de higiene vocal, rehabilitación logopédica y los tratamientos conservadores que se han visto que no son eficaces en la resolución de estas lesiones, por lo que el único tratamiento realmente efectivo para su íntegra resolución es la cirugía. Y, como en los demás casos, se extirpa mediante microcirugía endolaringia bajo anestesia general o vasovicción con un microscopio óptico y se realiza una incisión con un bisturí paralela a la pared del quiste. Se despega la pared del quiste y su contenido de la cuerda vocal y podemos ayudar también con una inyección intracordal de suero o vasoconstrictores para facilitar la maniobra. Tenemos que una vez conseguida la disección del quiste se extrae cubriendo la superficie cordal con el epitelio sobrante y la utilización de colágeno para el cierre del epitelio es de poca utilidad. Tenemos que si en el acto quirúrgico se abre el quiste, hay que aspirar el contenido íntegro del mismo y realizar una cuidadosa disección de la pared del mismo. Es recomendable revisar toda la cuerda debido a que pueden coexistir varios quistes dentro de la misma y en el postoperatorio la mayoría de los casos es satisfactoria y la recuperación funcional completa no se observa hasta semanas después de la intervención. Requiere, como en otros casos, la rehabilitación logopédica tras la cirugía. Otras lesiones de la laringe son las hendiduras o sulcus vocalis, que son invaginaciones de la mucosa de la cuerda vocal que se profundiza en ocasiones hasta el ligamento vocal. Tienen cierto parecido a los quistes porque presentan una pared formada por un epitelio pluriestratificado y hay autores que la consideran como un quiste abierto. Con respecto a las estrías, tenemos que son lesiones que deforman la cuerda vocal. Se trata de una atrofia que puede afectar el ligamento vocal. Están cubiertas con un epitelio que es más fibroso en el fondo de la estría y se adelgaza a medida que alcanza la mucosa de la cuerda. Luego tenemos los puentes mucosos, que son formaciones de epitelio pluriestratificado situados entre dos puntos distantes entre sí de la cuerda vocal sin fijación a lo largo de su recorrido. Y normalmente se acompañan de otras lesiones como quistes, estrías o hendiduras. Siguiendo con las hendiduras, estrías y puentes mucosos, tenemos que son lesiones que tienen un origen congénito y no existe un predominio en la edad o sexo de las pacientes. Con respecto a su clínica, son lesiones que presentan o que producen disfonía de larga evolución, una diplofonía e incluso una rápida transición desde la disfonía a la afonía. Con respecto al diagnóstico, tenemos que la laringoscopia indirecta nos aporta poca información, ya que son lesiones de difícil observación, incluso con ayuda de un nasofibrolaringoscopio, y es por esto que el diagnóstico definitivo nos lo ofrece la videoestroboscopía, donde se puede observar que la onda mucosa de la cuerda vocal se muestra a saltos al pasar por la lesión. Tenemos que el tratamiento de este tipo de lesiones
es la cirugía y la técnica utilizada es la misma que las descritas para realizar la exéresis de los quistes intracordales. Continuando con las lesiones benignas de la laringe, tenemos a los laringoceles, que son una dilatación aérea y benigna del saco ventricular, un desarrollo lento. Están formados por una pared de epitelio cilíndrico o glandular de tipo respiratorio y su interior está constituido por aire. Tenemos que, aunque son de etiología incierta, su clasificación se divide en congénito y adquirido. Los congénitos son el resultado de la presencia de restos embriológicos, mientras que los adquiridos se producirían como resultado de aumentos mantenidos de presión intralaringeas, fomentada por la anatomía que predispone a su formación. Tenemos que predomina en varones en torno a los 50 años, siendo excepcional su presencia en mujeres en la edad pediátrica. En la mayoría de los casos se trata de laringoceles unilaterales y se ha propuesto como agente causal los aumentos de presión intraglótica, ya que se ven con relativa frecuencia en personas que por su actividad laboral realizan dicha sobrepresión, por ejemplo un trompetista o sopladores de vidrio. Tenemos que según su localización, los laringoceles se pueden clasificar en laringocele interno, externo y mixto. Y tenemos que el interno es localizado bajo la banda ventricular y el repliegue aritino-epiglóticos. El externo es muy poco frecuente y en este subtipo el sacro protruye por la membrana tiroidea y es visible por delante del músculo esternocleidomastoide. Tenemos luego al laringocele mixto, que es el subtipo más frecuente, siendo resultado de una asociación de las dos anteriores. Con respecto a su clínica, al tratarse de una tumoración de desarrollo lento, muchos casos son asintomáticos al inicio y conforme va creciendo se puede manifestar con disfonía, luego una tumoración cervical que incrementa con la maniobra de Valsalva, también disnea, que en algunos casos precisará de una traqueotomía de urgencia, y también se han escrito casos en que se manifestaban de forma abrupta en forma de una disnea aguda. Tenemos que en algunas ocasiones el laringocele puede infectarse rellenándose de un contenido purulento, creando lugar o dando lugar así a un piolaringocele, hasta un 10% de los casos. Tenemos que el diagnóstico se lleva por la clínica y la exploración. Es visible por laringoscopía indirecta o por nasofibrolaringoscopía, siendo subjetivo el hallazgo de una tumoración lisa y redondeada que proviene del ventrículo laríngeo. Tenemos que entre las exploraciones complementarias se recomienda efectuar una ecografía cervical y una tomografía axial computarizada, dando esta última una característica de imagen sacral rellena de aire, como se ve en la imagen de la derecha. Tenemos que el tratamiento es quirúrgico y existen dos procedimientos básicamente, que son el endoscópico y el que es mediante un abordaje externo. Tenemos que se puede realizar uno u otro dependiendo de la localización del mismo. Tenemos que la mayoría de los autores se decantan por el abordaje externo en pacientes adultos que presentan un laringocele externo, en detrimento de la vía endoscópica, y para realizar la exéresis por vía externa es necesario la realización de una traqueostomía de descarga previa y se practica una incisión horizontal del hemicuello afecto. Tras localizar el borde superior del cartílago tiroides, se incide sobre la membrana tiroidea a ese nivel y se diseca el laringocele y se sutura la base del mismo. Tenemos que, con respecto a la técnica por vía endoscópica, se puede realizar una marsupialización del laringocele y es mediante una instrumentación tradicional. Tenemos también otra técnica endoscópica, que es la exéresis total, donde se diseca hasta llegar al orificio del sacro, es ligado y
En caso de que exista un pío laringocele, hay que erradicar la infección antes de la cirugía, utilizándose antibióticos de amplio espectro asociados a corticoterapia. Entre los traumas de la zona de la laringe lo podemos subdividir en tres clasificaciones: los traumas externos, que tienen relación con agentes que proceden del exterior, como un traumatismo automovilístico en la zona o un golpe contuso en la zona de la laringe. Después, la clasificación de lesiones internas, como agentes que penetran por la vía natural y iatrogenia, y también traumas térmicos y químicos. Y por último, dentro de esta clasificación se menciona la clasificación funcional de trauma de la laringe, que se refiere a violento abuso de la voz y una sobrecarga vocal.